¿Qué tal, amables amigos? Estamos una vez más juntos para compartir el estudio de la Sagrada Escritura, siempre consciente de la serie que estamos presentando, Caminando con Jesús. Recordando siempre el texto lema de San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el tema número 13 comenzamos analizando el valor y la importancia de la sabiduría de Dios comparado, lógicamente, con la vana de la sabiduría humana. No importa la disciplina que sea, pero si se lleva a cabo desconectado de la sabiduría divina, del conocimiento del Ser Supremo, el autor de la vida. Recordemos el texto de 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy vamos a ampliar un poco más el contexto de lo que venimos viendo en la primera parte, que es la sabiduría de Dios, recordando cómo Dios considera a la sabiduría humana cuando ésta está desconectada de la ciencia divina. Dice allí también el mismo capítulo 1 de 1 Corintios, versos 20 y 21, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dijimos la vez pasada que no es que arbitrariamente Dios haya enloquecido la sabiduría humana, sino que a Dios se le adjudica, como dijimos, lo que Él nos impide. Cuando los hombres no quieren saber nada de Dios y el archienemigo de la verdad, que es el ángel caído Luzbel, guía a las mentes de esta tierra en conocimiento y en sabiduría, pero apartado de la verdad divina, lamentablemente, ¿verdad? Esa ciencia y esa sabiduría nos desconecta con la fuente de vida eterna. Por eso es muy importante que nosotros, ¿verdad?, podamos cada día analizar y comprender más el valor que tiene todo esto. Por ejemplo, ¿de qué manera se nos revela Dios? Dios se nos revela de muchas maneras. En esta meditación vamos a analizar una de ellas. Vamos a ir directamente al Salmo 19 y vamos a leer nosotros allí algo muy importante que aparece en el versículo 1 al 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué hermosos pensamientos. El cielo, el cosmos, el mismo diccionario, cuando habla del cosmos, dice todo lo creado es el cosmos. Fíjense, no dice todo lo que ha existido por accidente, sino todo lo creado. O sea, mis amigos, el cosmos nos revela una belleza perfecta. Tiene un lenguaje propio, no es un lenguaje audible, lógicamente, a los oídos. La perfección del cosmos, las leyes que lo rigen, nos habla a la mente, nos habla directamente al corazón. Por ejemplo, en el texto del profeta Isaías, en el capítulo 40 de su libro, el versículo 12, leemos lo siguiente: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿De qué leyes nos está hablando acá la Biblia? Leyes que inclusive dirigieron a hombres como don Isaac Newton para lograr las perfecciones de la gravitación universal. Cuando vemos a esos grandes hombres, Nicolás Copérnico, Kepler, trabajaron, pero don Isaac Newton, él inclusive se sintió muy, pero muy motivado cuando él fue al texto del libro de Job, el capítulo 26, verso 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mis amados queridos, Dios cuando hizo la tierra o cuando hizo todo el universo, se imagina la magnitud de las galaxias, los millones de soles que la tiene cada una de ellas, impresionante.
manteniendo siempre la equidistancia uno a otro, calculando perfectamente el peso, el tamaño, para que se trasladen por el cielo sideral con absoluta regularidad, manteniendo su equidistancia. Es impresionante ver todas estas leyes, realmente maravillosas. Por eso es que los cielos cuentan la gloria de Dios, y ahora más, con los telescopios, los radiotelescopios y todo aquello que el hombre ha inventado, que Dios le permitió. Cada vez la ciencia verdadera, genuina, demostrativa, real, nos está comprobando la belleza y la perfección del universo, del cosmos. Yo quisiera en este momento recordar uno de los detalles muy, pero muy importantes que nos va a ayudar a comprender cómo la Biblia se adelanta con milenios al descubrimiento científico del hombre. Algunas personas medianamente instruidas, o a veces hasta muy instruidas, dicen, bueno, la Biblia y ciencia no armonizan. No, momentito. Lo que no armoniza es Biblia con hipótesis científica, pero con ciencia verdadera, demostrativa, real, genuina, la Biblia se adelanta con milenios al descubrimiento científico del hombre. Vamos a poner un ejemplo sencillo que todos lo vamos a comprender. Por ejemplo, 2 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, el astrónomo griego Hiparco contó 1022 estrellitas a ojito. No había aparatos para ver el cosmos. 1 siglo después de Cristo, Ptolomeo de Alejandría, astrónomo en Egipto, él contó 1028, 6 más que Hiparco. Algunos dicen que fueron unas estrellitas más. Pero llega el año exactamente 1609. Don Galileo Galilei inventa los primeros telescopios. Con esos primeros telescopios contó más de 100.000 estrellitas. Y llega el siglo XX, año 1920, se inventan los grandes telescopios de Monte Palomar que están en California, y el hombre recién descubre lo que son las galaxias, los famosos universos islas que se le llama. Realmente impresionante. ¿Y a qué conclusión llega la ciencia? En el siglo XX, el universo no se puede contar. Amigo, ¿qué nos decía la Sagrada Escritura muchísimo antes de don Galileo, muchísimo antes de Ptolomeo, muchísimo antes de Hiparco? ¿Qué nos decía allí en el profeta Jeremías cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras? El capítulo 33 del libro del profeta Jeremías, nosotros allá nos encontramos con un pasaje muy interesante. Verso 19 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Fíjense, Dios le habla al profeta Jeremías. Y el verso 22 dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Qué tal? Como no puede ser contado el universo del cielo, ni la arena del mar se puede medir. Interesante. Escúcheme, 20 siglos después de Cristo, la ciencia dice no se puede contar. Si retrocedemos 20 siglos después de Cristo, ¿qué le dice Dios al patriarca Abraham? Nos encontramos allí también con el libro de Génesis, capítulo 22, verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como la estrella del cielo y como la arena que está a orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Sinónimo de 2 cosas incontables, estrella y arena, tal como Dios le habló a Jeremías, mi estimado amigo. Solamente tomando este tópico, porque hablar de la ciencia y de la revelación que Dios hace de sí, su autorrevelación, todo lo que Él nos revela maravillosamente en toda la creación, en todas las cosas creadas, de la más diminuta partícula que brilla en un rayo de luz, ¿verdad? El átomo, la perfección de aquello. Tremendo, mis amados. ¿Cómo podemos negar al Dios que creó y que hizo todo? Ya para terminar esta parte de la meditación, yo quiero ir con ustedes a algo tremendo que Dios le habla a través de el apóstol San Pablo, mostrando ciertamente a dónde iba a llegar al hombre por desconectarse de la fuente de vida eterna. Dice el capítulo 1 de Romanos, verso 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. ¿Se dan cuenta, mis amigos? El hombre, por haber dejado la sabiduría de Dios, el demonio los guió a pensar que nuestro origen se ha formado de las formas bajas de la vida vegetal y animal. Somos criaturas evolucionadas. Fíjense en ustedes, qué terrible. Y si ustedes siguen leyendo ahí ese capítulo, van a ver a qué estado llegó el hombre. Llegó a perder hasta la noción por la cual Dios lo creó para vivir en esta tierra. Y la moral se puso en crisis. Los hombres comenzaron a destruirse en el ámbito moral. ¿Y cómo está el mundo ahora, mis amigos? Hasta las cortes legislativas, aprobando el matrimonio de homosexuales, de lesbianas, tratando de llevar a niños, ¿verdad?, a los brazos de esta gente, adoptándolo. Y todas esas cosas están siendo justificadas en la tierra. Ahí sigue diciendo, qué terrible que ha sido todo eso. Leo solamente uno de los textos, verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Queridos amigos, para gloria de Dios, que la sabiduría de Él resplandezca en nuestras mentes y corazones. En el próximo tema vamos a ampliar el concepto glorioso, siempre a la luz de las Escrituras, de esa sabiduría del Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.